Vatikanoko gizarte komunikabideetarako pontifize batzordeko presidenteak, Claudio Maria Txelik, mezu garbia itxi gure izan dau Bilbora egindako bizitaldian. Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Yo creo que el Papa Francisco está jugando su vida sobre eso. Erromako komunikabideetako arduradun nagusiak, 3 ekitaldi ezberdinetan hartu dau parte. Lehenengo topaketea, Eleizako kultur erakundei zuzendutakoa izan zen. Bertan, Eleizaren komunikazio modu honena zein dan esan eban. Dice, la Iglesia no se comunica por proselitismo, se comunica por atracción. Y la fuente primaria de la atracción es el testimonio. Autokritikia be egin izan dau bere berbaldietan. Porque el problema para mí no es tecnológico, es un problema cultural y de corazón, que significa hoy día comunicar. Txeli hartzapezpikuak behin baino gehiagotan eukidauz gogoan Frantziskoren aurretik egondako aita santuak. Azken honi buruz, aitatu dau komunikazio arloan maisua dela. El Papa tiene una gran capacidad de ser comunicación con lo que hace. Erroman, egoneza egon badagoala be onartu dau. Lo encontré. Y el Papa lo dice claramente, lo reconoce. Me decía sonriendo, decía, yo sé que hay muchos blogs en contra mía. Lo sabe perfectamente. Y es indudable que hay un cierto malestar. El Papa Popo el día 18 nos decía, hay algo que se está moviendo adentro de la Iglesia. Y provocatoria, prefiero una Iglesia accidentada que una Iglesia en que no pasa nada. Txeli monsignoreak bihotza ikutu dau Bizkaian. ¿Sabe? Yo no pienso que la desertificación sea solamente en una dimensión religiosa. Hemos perdido muchas veces el sabor de la vida. Vivimos así, sin percibir el sentido de mi camino. Yo creo que esta sea una de las grandes tareas. ¿Sabe? El problema es cultural, es mirar el espesor, se dice espesor, ¿verdad?, de mi vida. El espesor de mi vida se está achicando, porque yo estoy más absorbido por otras cosas y pierdo, ustedes, si me permiten, miro también a la dimensión familiar. Y se lo pongo así de una manera muy sencilla. Ahora como cura, y diría más que como cura, como persona mayor. ¿Desde cuánto tiempo tienen que no tienen un gesto de ternura para su mujer o para su esposo?